La organización a la cual pertenezco lleva por nombre OCA. El nombre de la organización la tomamos de acuerdo a algunas historias, leyendas que tienen que ver con nuestra cultura naso. Por lo tanto, de ahí sale lo que es el nombre de nuestra organización. ¿Quiénes componen nuestra organización? Las componen artesanos, agricultores, jóvenes y niños. Cuando nuestra organización tuvo un inicio en el año 2018, donde se formó nuestra organización, y una de las bases fundamentales, lo que es el objetivo de nuestra organización, es sobre el tema de cultura, el rescate a la cultura naso. Así que muchas gracias, mucho gusto, porque nos permite poder dar a conocer nuestra organización, nuestra cultura a nivel de la provincia y a nivel nacional. Soy vicepresidente de la organización OCA y hemos hecho un grande esfuerzo, un grande trabajo para así llevar a cabo la gran feria. En nuestra feria, en la Casa Cultural Artesanal de la organización OCA, tenemos productos como el plátano, como el chocolate, el ñame, la yuca, el otoe, el ñampí, el maíz, el palmito, el calalú, y bueno, en fin, todo lo que es el producto orgánico dentro de la comarca del pueblo naso. Y seguidamente nuestro objetivo hacia los comercios es recibir y sobrevivir de ella. Eso es lo único que hacemos, porque es lógico de que sin producto no hay entrada y no hay salida. Entonces nuestros productos recogemos, sembramos, cultivamos, cosechamos y luego hacemos el comercio para así ayudar a la familia hasta cuando Dios diga. Dentro del terreno de la feria, los eventos que se están dando en este momento es la competencia en cayuco, que ya se está moviendo a este momento, a esta hora. Y lo otro es tirar flechas, tirar las lanzas a un punto específico donde tiene que llegar el primer, segundo, tercer lugar. Eso es lo que el público se divierte. Y también tenemos la competencia de hacer canastos, de hacer canasta, preparar las habas, y también en estos momentos se preparan para la molienda del famoso chocolate. Son historias reales. Ancestralmente nuestros grandes líderes preparaban este tipo de eventos solo entre ellos, no contaba con institución, no contaba con el gobierno, por lo menos apoyarlo. Pueblo unido jamás será vencido. Pueblo unido llevará mucho futuro. Nosotros como pueblos indígenas, vamos apenas con 9 meses de que recibimos el derecho como comarca.
Así sucesivamente el mensaje a otros pueblos indígenas, los niños, la juventud, los señores, los adultos, abuelos, que no dejen la tradición, no dejen la cultura. El mensaje sería a todas las, en este caso a las mujeres, jóvenes, niños, dejemos perder nuestra cultura. Nuestra cultura es lo que nos identifica, nuestro idioma, nuestras danzas, nuestras historias. Debemos conservarla, practicarla y sentirnos orgullosos de lo que Dios nos dejó, con la cultura que Dios nos dejó, y así permanecerla y conservarla. Antiguamente nuestro transporte, Kion, bote, Alugdo, balsa, Borwa Kevinko, Tu, Ik, Resgostago, Sucro. Lo usábamos para mover nuestros productos tales como yuca, ñame, plátano, maíz. Ter Shubrochik de Bayo, Veníamos de la cabecera del río Heron, Juni, Oron, Dibsocro, de Torres, Esco. y hasta llegar hasta la salida del río. Tawatimong, de Bar Quara, de Bar Poco, de Bar Mia, de Bar King, Oron, Borok, Hoxco, Entonces demorábamos un día, 2 días, 3 días, incluso 4 días para poder regresar, estar de regreso a sus casas donde habían dejado su familia. Ekinskoga, Ediga, Jibo Hicton, Obri, Darung, Sho Hicro, Crossbone, Trapim. Ahora vemos que todo ha cambiado. Ahora se utiliza lo que es el motor fuera de borda y ya casi que no vemos lo que es esa gran manera de transportarnos como era antiguamente. Tawa, Teoga Hic, Alugdogo, Beno Clara, Poco de Era. Y para ya que podamos identificar, solamente quedan algunos que practican ese tipo de cultura y es lo que vemos hoy día. Ekinskoga, Lirwa Ero, Pirwa Ego, gracias a data su Kodo, Hawa Pruboptok, Hawa Kintoro Kinam, Urn, Mushkokish. Así que agradecemos a Dios primeramente por habernos permitido la vida y la salud y por haber estado ustedes con nosotros. De esta forma terminamos y muchas gracias.